bruja. Persona que practica la brujería. Ilustración de las brujas de Lancashire, 1 del inglés William Harrison Ainsworth, por John Gilbert, 1854. Deux Sorcieres, cuadro de Hans Bald. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba, así como con el aquelarre, reunión de brujas, y con la caza de brujas, búsqueda e identificación de brujos y brujas. Al brujo algunos lo asocian con el vidente o con el clarividente, otros lo asocian con el chamán, quien es un especialista de la comunicación con las potencias de la naturaleza y con los difuntos, mientras que otros lo asocian con un brujo de tribu más orientado a la curación de enfermos del cuerpo y del alma, etc. La bruja, en femenino, es un personaje recurrente de la imaginación contemporánea, que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares, y de sus especiales máscara. Etimología: Charles André Van Loo, Mademoiselle Clairon en Médée, 1760. Medea sale de un nubarrón, llevando un estilete y una antorcha, y teniendo una serpiente a sus pies. Bajo ella, Jasón, delante del cadáver de sus 2 niños, está a punto de desenvainar su espada. Las brujas son raras en la Biblia y son condenadas por Moisés. 13:14. No obstante, se alude a Saúl consultando a una bruja en Endor, para así poder hablar con Samuel ya muerto. 15:16. Es difícil llegar a concretar una visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad. Sin duda, en ese tiempo la misma era reprobada o al menos temida por amplios sectores de población, e incluso prohibida. Plinio el Viejo alude a la interdicción de la misma en Roma por la ley de las 12 tablas hacia el 450 AC 17, y por su parte la Lex Cornelia prohibió su práctica, y condenaba a muerte 18 a aquellos que se daban a los procedimientos de la brujería. Les devins, les enchanteurs et ceux qui font usage de la sorcellerie de mauvaises fins, ceux qui evoquen les démons, qui bouleversent les elements, qui, pour nuire, employant des images de filé, seront punis de mort. Lex Cornelia citada por Edward Brassey. Traducción al español de la cita: los adivinadores, los hechiceros, y los que hacen uso de la brujería con malos fines, los que evocan a los demonios, los que intentan confundir con insistencia y violencia, los que, para perjudicar, emplean imágenes de cera, serán castigados con la muerte. Y Cayo Mecenas aconsejó a Augusto de rechazar a los adeptos de las religiones foráneas. Qu'est deux que naissent la conspiration et les sociétés secretes, dangereuses pour le regne d'un monarque. 19. Traducción al español de la cita: es de ellos que surgen las conspiraciones y las sociedades secretas, muy peligrosas para el reino de un monarca. No obstante lo señalado, numerosas referencias, especialmente literarias, testimonian la práctica continua de la brujería durante la antigüedad. La diosa Hécate era quien entonces dirigía la brujería, y los encantamientos, 20 y ciertas regiones y ciertos lugares eran considerados puntos de pasaje al mundo infernal, y estaban asociados a zonas tales como pantanos, lagos, cementerios, bosques. La Tesalía, pradera fértil con múltiples cursos de agua, parecería así la región de origen de las brujas en Grecia. Lucio Apuleyo la califica de tierra natal del arte mágico. 21. Y muchos personajes mencionados en la literatura tienen ese origen. Erictón, bruja tesaliana, personaje importante del libro sexto de la Farsalía de Marco Anneo Lucano. En esa epopeya, que cuenta la batalla de Farsalia que tuvo lugar en 48 AC en Tesalía, Sexto Pompeyo se encuentra con esa bruja, y le pregunta cuál sería el resultado de la guerra. Y Erictón entonces hace hablar a un muerto, para así revelar la suerte de la batalla. Esta bruja vive en medio de tumbas, y desde esa posición puede escuchar lo que se pasa en los infiernos. Por cierto, es delgada y fea, y sus cabellos revueltos en su cabeza tienen el aspecto de serpientes. Solamente sale durante la noche o con tiempo de tormentas. 22. Pánfilo es un personaje de El asno de oro, Metamorfosis, de Lucio Apuleyo, y también habitaba en Tesalía. La obra evoca a los espíritus de los muertos. Ella se apodera de todos los jóvenes que ve, transformándolos en piedras o en animales si se resisten. 23. La Cólquida, actualmente Georgia, es la tierra de origen de Medea, quien conoce los encantamientos, los afrodisíacos, y los ritos de Hécate, y que incluso es capaz de amaestrar a un dragón.
24 en el Esquilino, una de las 7 colinas de Roma donde antes del imperio se encontraba el cementerio de pobres. Quinto Horacio Flaco evocó a la bruja Canidia. 25 expresando que con otras brujas tan pálidas como ella, excavaron fosos, y por allí hicieron correr sangre de muertos y habitantes. Edad Media y Renacimiento. Comienzo de las persecuciones. Al comienzo del medioevo, Clodoveo I, rey de los francos del año 481 al año 511, promulgó la llamada Lex Sálica condenando a las brujas a pagar fuertes multas. Y en lo que respecta a Carlomagno, su código de leyes establecido entre los años 780 a 782, contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería. Pero es en 1326, a través de una bula pontificia del Papa Juan XXII, que podemos decir realmente comienza una exacerbada persecución a las brujas, la que se extendió por cerca de 4 siglos. Nous apprenons avec douleur l'iniquité de plusieurs hommes, seretien seulement de nom. Ils traitent avec la mort et pactisent avec l'enfer, car ils sacrifient aux démons. 27 Tomamos conocimiento con dolor respecto de la manifiesta inequidad de muchos hombres, que son cristianos solamente de nombre, ya que tratan con la muerte, pactan con el infierno, y hacen sacrificios a los demonios. Claude Seignolle expresa que los procesos y ejecuciones en relación con brujerías, sobre todo conciernen a mujeres. Satan euts pretres. Ce furent les sorciers. Il ut surtout es pretreses, les sorcieres, et questen corre par une conséquence de la plus implacable logique que, les hommes etant seus admissos servis du seigneur, les femes, qui en etayent exclues, ayer en templus grand nombre vers son rival obscur, qui les aquellait de preference. On a dit qu'il y avait 1000 sorcieres pour un sorcier, qu'est la une exagération manifestée, mais il est certain que la proportion des femmes, dans la foule qui se présente à l'adoration du bout, l'emportait beaucoup sur celle des hommes. 28 Satán tuvo sus sacerdotes, que fueron los brujos. Y el rey de los infiernos también tuvo sus sacerdotisas, que fueron las brujas. Pero como consecuencia que solamente los hombres eran admitidos en el servicio del Señor, las mujeres, excluidas del mismo, se sintieron más atraídas hacia su rival oscuro, que terminó acogiéndolas preferentemente y en mayor número. Incluso llegó a decirse que había 1000 brujas por cada brujo. Con toda claridad esta afirmación constituía una exageración manifiesta, pero seguramente la proporción de las mujeres, en la muchedumbre que se afanaba en la adoración del macho cabrío, superaba en mucho a la de los hombres. El estereotipo de una bruja está presente desde los juicios de los años 1420-1430, y se mantuvo durante más de 2 siglos, aunque al promediar ese siglo XV es claro que aún no estaba bien definido y desarrollado. 29 En realidad fueron los procesos judiciales y la tradición libresca, los que afirmaron y detallaron ese estereotipo. Y durante esos procesos dirigidos contra las brujas y los magos, las creencias y los mitos se establecieron y se consolidaron. Después de haber vacilado en decretar la realidad de la brujería, la Iglesia Católica del siglo XV decidió publicar la Bula Apostólica Summis Desiderantes Affectibus en 1484, seguido de un manual demonológico, Malleus Maleficarum, expresión del latín que significa martillo de las brujas, escrito por 2 inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Paralelamente a estas represiones, se desarrolló toda una literatura de inquisición, cerca de 2000 escritos, denunciando los poderes maléficos de las brujas. Y entre esos títulos figuran, entre muchos otros, Le Marteau des Sorcières, primer libro de bolsillo, de la Démonomanie des Sorciers de Jim Borin, Discours exécrable des Sorciers. El efecto de esta obra en la caza de brujas es bastante discutido. El interés del martillo de las brujas reside en la síntesis de una variedad de creencias sobre las brujas, las que allí se presentan con formato de tratado o compendio bien estructurado y completo, brindando así un soporte teológico a los ideales y a las ideas que de esta forma se pretendían promover. No obstante lo señalado, este escrito, si bien se difundió ampliamente en la época, claramente no originó un aumento inmediato del número de procesos, aunque muy posiblemente sensibilizó a los jueces respecto de los crímenes de brujería. Unos 30.000 ejemplares de este manual se pusieron en circulación hasta su última edición en el año 1669, y también otros varios tratados sobre las brujas y la brujería, fueron paralelamente publicados.
En 1563, Guinouier, médico en la corte del ducado de Clèveris, deseoso de suavizar y atemperar las primeras persecuciones, afirmó que consideraba a las brujas como simples espíritus perdidos, lo que Michel de Montaigne compartió y reafirmó en la reedición de sus ensayos en 1588. Allí se aconseja tratar a estas mujeres como afectadas de locura, sometiéndolas a un tratamiento con el Yeborus. 30. Las ejecuciones de brujas se legitimaban por las confesiones que los inquisidores les arrancaban, a menudo bajo tortura, o engañando y confundiendo a las inculpadas con promesas mentirosas. Y Jean Bodin apoyaba y justificaba estos abusos. Qu'est chose vertueuse, nécessaire et louable, de mentir a fin de sauver la vie des innocents, et il est condamnable de dire la vérité qui pourrait détruire. 31 en español. Es cosa virtuosa, necesaria, y laudable, de mentir y engañar con tal de llegar a la verdad y salvar la vida de inocentes, y es condenable no recurrir a estas prácticas, arriesgando que los males y que la destrucción continúen. Al inicio solamente desarrollados y dirigidos por gente de iglesia, los procesos por brujería fueron luego encargados a los laicos. En 1599, el rey Jacobo I de Inglaterra mostró cómo es posible probar la culpabilidad de una indagada, pinchándola, o bien echándola al agua. Si se la pinchaba y no sangraba, la susodicha era reconocida como culpable de brujería. Y por su parte, si se tiraba al agua a la mujer y no se ahogaba, también ello se interpretaba como signo de que la indagada era una bruja. Los días de las grandes persecuciones. Artículo principal. Caza de brujas. Sea que generalmente se asocian Edad Media con las brujas y con las brujerías, en realidad fueron los siglos XVI y XVII, ya en la Edad Moderna, los que sufrieron las persecuciones más horribles y numerosas. Anteriormente, se consideraba que los brujos eran tanto hombres como mujeres, pero con el nuevo tiempo, los procesos de brujería fueron casi exclusivamente en contra de las mujeres. El paroxismo o locura colectiva surgió cuando los tribunales civiles suplantaron el monopolio de la Iglesia en relación con todo lo concerniente a la brujería. La caza de brujas conoció dos etapas álgidas, la primera entre 1480 y 1520, y la segunda entre 1560 y 1650. No obstante lo señalado, corresponde aclarar que la imagen estereotipada de las brujas se fue conformando poco a poco entre los años 1400 y 1450, y que las últimas persecuciones y los últimos procesos recién concluyeron hacia el fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Historiadores e investigadores estiman hoy día que el número de víctimas se situó entre 50.000 y 100.000, contando tanto los condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. 32. Obviamente, nos estamos refiriendo a un número elevado de afectados en proporción a la población europea de la época. Y entre estos condenados a muerte, se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. El 20% restante eran hombres, la mayoría catalogados como errantes pobres y vagabundos, nómadas, judíos y homosexuales. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas, y en algunos casos también su descendencia, sobre todo si se trataba de niñas, frecuentemente pertenecían a las clases populares, y entre ellas, solo una minoría hubieran podido ser catalogadas como enfermas mentales o como auténticas criminales. Este fue el caso por ejemplo de Catherine de Salles bajo el reinado de Luis XIV, culpable de homicidio. La mayoría de las condenadas en esos días, eran de todas las edades y condiciones, y de diversas confesiones religiosas, con frecuencia parteras o curanderas, pues los remedios de estas últimas se basaban en una farmacopea tradicional, consistente en brebajes y también en infusiones o decocciones de raíces y de hierbas, o sea lo que se conoce como fitoterapia. La población de entonces, esencialmente rural, no tenía otro recurso para intentar tratar algún mal que recurrir a estos procedimientos ancestrales, los que claro, a la consideración de personas más cultas, daban que pensar en la magia y en la brujería. Un medio horrible y despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era una bruja, consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados, para así dificultar el nado. Como en teoría, una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, mientras que si, por el contrario, la mujer se ahogaba, ello era prueba que había muerto inocente. Hans-Peter Duer, profesor de etnología de origen alemán, en su obra Nudité Pudeur, Limite du Processus de Civilisation, estima que esta práctica, tan chocante por la exhibición y la crueldad que provocaba, fue afortunadamente poco utilizada. Sin embargo, varios textos y dibujos reflejan que el procedimiento señalado se aplicó al menos varias decenas de años durante la Edad Media.
Por lo general, las mujeres de clases privilegiadas escapaban a este tipo de acusaciones y de persecuciones, aun cuando un escándalo salpicara a un personaje importante en la corte, pero esa no fue la situación en el llamado caso de los venenos, episodio ocurrido en París entre 1670 y 1682, y que implicó la acusación y muerte de varias decenas de personas. Por su parte, Catalina de Médici no vaciló en utilizar este tipo de acosos y de procesos para eliminar a algunos personajes políticamente molestos, en oportunidad de ejercer las sucesivas regencias en nombre de sus hijos menores, entre 1559 y 1574. La creencia en las brujas y los procesos de brujas realmente comenzaron a ponerse en duda en forma más o menos generalizada a partir del fin del siglo XVII. El pastor alemán Anton Praetorius de la Iglesia Reformada de Juan Calvino, editó en 1602 el libro sobre el estudio en profundidad de la brujería y de las brujas, de l'Etude approfondie de la Sorcellerie et des Sorciers, von Zauberei und Zauberern Grundlicher Bericht, en donde se expresaba en contra de la caza de brujas y en contra de la tortura. En Francia, Luis XIV reemplazó las ejecuciones a muerte por destierros de por vida, y en Estados Unidos, el juez y el jurado de Massachusetts, responsables del llamado Procesos de Salem, 1692-1693, firmaron un arrepentimiento público en el cual se retractaban por lo hecho en los siguientes términos. Confesamos que no hemos sido capaces de comprender las misteriosas alucinaciones de las potencias de las tinieblas ni oponernos a ellas. Tememos haber contribuido con otros, aunque por ignorancia y sin intención, a cargar sobre nosotros mismos y este pueblo de Dios, la responsabilidad de sangre inocente. Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por nuestros errores, por los cuales estamos angustiados e inquietos en nuestros espíritus. Pedimos a todos perdón desde el fondo de nuestros corazones, a ustedes a quienes hemos injustamente ofendido, y declaramos, según nuestra conciencia presente, que por nada del mundo ninguno de nosotros volverá a hacer semejantes cosas por semejantes razones. 33 En Inglaterra, la ley contra la brujería fue definitivamente abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de la última bruja inglesa en 1808. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa, datan del fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como por ejemplo Anna Goldin en 1782 en el cantón de Glaris en la Suiza protestante, o como por ejemplo una condenada en 1793 en Polonia. Y respecto de Francia y más precisamente en Bournel, una mujer acusada de brujería fue quemada por campesinos el 28 de julio de 1826, 34 mientras que otra en 1856 fue lanzada dentro de un horno en la comuna de Camales. Si bien el término genocidio tal vez no sería el más apropiado para aplicarlo a la situación que aquí nos ocupa, muchos feministas definen hoy día esta horrenda batida contra las brujas como un crimen contra la humanidad, mientras que otros admiten que las injustificadas persecuciones y ejecuciones por sospechas de brujería perfectamente se acercan o se asimilan a lo que en el siglo XX ocurrió a los armenios en Turquía, o lo que ocurrió a los judíos en Alemania y en Polonia. Suhición contra las brujas en Nueva España. Desde la instalación del virreinato en México, la Santa Inquisición hizo aparición en el territorio. Se sabe que antes de 1571 ya habían funcionado dos tipos de organizaciones inquisitorias. La primera fue organizada por los evangelizadores que acompañaron a las fuerzas invasoras y la segunda conocida como la ordinaria dirigida por obispos. Es hasta 1571 que se conforma el Tribunal Inquisitorial en Nueva España, contando con una jurisprudencia de 3.000.000 kilómetros 2. Además, por decreto real, el Santo Oficio no podía acusar ni proceder contra los indígenas, lo que delimitaba muy bien el campo de acción del organismo. 35 A diferencia de las brujas europeas, que cargan con una condición de malvadas y destructoras, las novohispanas presentan una figura de construcción y cuidado por la realidad dispar e inhóspita que significaba la vida en la tierra americana. Por lo general, las mujeres acusadas de hechicería eran aquellas que se encargaban de la magia erótica, que no era otra cosa más que unir a dos personas que de forma oficial o lícita no tendrían posibilidad. Además, casi todas ellas eran españolas, criollas, mestizas o mulatas en menor medida, y usualmente, solteras o con un estatus social cuestionable. Otro tipo de oficio como el de curandera por lo general no era perseguido, pues la misma Inquisición lo tenía prohibido al tratarse de personas indígenas. Los castigos no eran tan severos como la hoguera, pero consistía usualmente en 200 azotes, destierro o alguna amonestación económica. Época moderna.
Ejemplos de brujas en heráldica: escudo de Soportújar, España escudo de Talagante, Chile escudo de Escazú, Costa Rica. Uno de los primeros en querer rehabilitar a las brujas fue Jules Michelet, quien les consagró un libro en el año 1862. El autor quiso desarrollar en ese escrito un himno a la mujer, benefactora y a la vez víctima, himne a la femme, bienfaisante et victime. 36-37 Michelet eligió allí presentar a la bruja como una rebelde y como una revolucionaria, al mismo tiempo que como una víctima, y así rehabilitaba o intentaba rehabilitar la imagen de la bruja en una época donde la misma estaba casi totalmente opacada y subordinada por la del diablo. En el libro citado, Michelet acusó directamente a la Iglesia de haber organizado la caza de brujas no solamente en el medioevo, sino también en el correr de los siglos XVII y XVIII. Como en cierta medida era de esperar, en su momento hubo resistencias y dificultades para poder concretar la edición de este escrito, lo que naturalmente desencadenó un escándalo. 38 Michelet se defendió y respaldó su trabajo, afirmando que su libro recogía un escrito de historia y no una novela de ficción. Pero en su fuero íntimo y a pesar de las ideas positivas de este autor, este jamás reconoció a las mujeres su derecho a la emancipación. Fue necesario esperar el surgimiento de los movimientos feministas de los años 1970, para ver claramente planteado este asunto de una manera más moderna y positiva. En efecto, los representantes de dichos movimientos se apoderaron entonces de la bandera de la emancipación, y reivindicaron esta cuestión como símbolo y emblema de su combate. Puede señalarse, por ejemplo, a la revista Brujas de Xavier de Gautier, donde se presentaron en forma fiel y en detalle las prácticas subversivas de los movimientos feministas. 39 Una novedad y un punto de quiebre respecto de estos asuntos tuvo lugar a inicios del siglo XX, cuando la egiptóloga Margaret Murray afirmó en The Witch Cult in Western Europe, Oxford, 1921, que las descripciones y afirmaciones de las acusadas por brujería se referían a ritos reales, pues lo entonces llamado brujería tenía relación con una religión muy antigua, un culto precristiano de la fertilidad, que los jueces inquisidores catalogaban como una perversión diabólica. Para hacer tales aseveraciones, Margaret Murray se inspiró en las tesis defendidas en La Rama Dorada, 1911, por James George Frazer. Si bien casi todos los historiadores de las brujas y de las brujerías piensan hoy día que los trabajos de Murray fueron no científicos y fundados en una manipulación voluntaria de documentos, a principios del siglo pasado esta tesis tuvo una gran difusión y repercusión, e incluso fue a la propia investigadora Murray a quien se le confió la redacción del artículo Witchcraft en la Enciclopedia Británica. 40 Las brujas son presentadas desde una óptica relativamente más favorable y como menos peligrosas que antaño en muchas de las obras de ficción que circulan hoy día, y los miembros y adherentes de la Wicca actualmente se presentan como herederos de un culto y de una cultura donde en su momento habrían estado enmarcadas las brujas del tiempo de las persecuciones. La iniciación de la bruja. Grabado titulado Ensayos de la serie Los Caprichos, 1799, de Francisco de Goya. La imponente figura de Satán como macho cabrío vigila mudo a una joven bruja que practica sus primeros experimentos suspendiendo en el aire a un hombre que parece asustado. A los pies del buco aparece una olla de las que se mencionan en el auto de fe de Logroño de 1610 Carmelo Lisón, Pac. 257. El antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana escoge el caso de las brujas de Zugarramurdi como ejemplo para explicar la iniciación a la brujería siguiendo la relación del proceso inquisitorial publicada en Logroño a principios de 1611, pocos meses después de realizarse el auto de fe en el que 6 brujas y brujos fueron quemados vivos. 41 Según dicha relación, la iniciación a la brujería comienza desde muy temprano. Las brujas maestras sacan de sus camas por las noches a niños y niñas menores de 5 años, mientras sus padres duermen y los llevan volando a la aquelarre. Si contaban lo que veían cada noche eran azotados por sus maestras. Una de sus ocupaciones era guardar los sapos de los que las brujas obtenían los ungüentos que, entre otras cosas, les hacían volar. En principio no se les obliga a que abjuren de su fe porque son demasiado pequeños, por lo que son simplemente presentados al demonio, pero cuando cumplen los 6 años, las brujas maestras los convencen para que renuncien a Cristo mediante golosinas y promesas de cosas fantásticas. 42 La ceremonia de la apostasía comienza un par de horas antes del aquelarre, cuando la bruja maestra despierta al novicio, le unta con agua hedionda y verdinegra, obtenida de los sapos, manos, plantas de los pies, sienes, pechos y partes pudendas y lo transporta por el aire.
Cuando llegan los espera el demonio sentado en su trono con figura entre hombre y macho cabrío, ojos grandes y espantosos, barba de cabra, manos corvas como las garras de las aves de rapiña, corona con cuernos pequeños y un cuerno muy grande saliéndole de la frente que ilumina la reunión de brujos y brujas, a quien la bruja maestra presenta a su discípulo con la frase: Señor, este os traigo y presentó. A continuación el niño o la niña de rodillas repite la abjuración que va pronunciando el demonio. Reniega de Dios, de la Virgen, de todos los santos, del bautismo y confirmación, de ambas crismas, de sus padrinos y padres, de la fe y de todos los cristianos, fórmula teológica que reproduce en inversión el rito que parodia. Tras aceptar como su nuevo dios y señor a Satán que le conducirá al paraíso, el nuevo brujo o bruja realiza su primer acto de adoración ritual, besándole la mano izquierda, después en la boca y en los pechos, encima del corazón y en las partes vergonzosas. Luego se vuelve el demonio sobre su lado izquierdo, levanta la cola que es como la de los asnos y descubriendo esa parte fea, sucia y hedionda la da a besar al neófito, quien lo hace puntualmente. Satisfecho el nuevo señor por el ósculo infame, le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo, señal que le durará siempre y que al menos durante un mes le producirá dolor. También lo marca en la niña del ojo, dejándole impresa la figura de un sapo, signo que le servirá para conocer a otros miembros de la secta. Después lo envían a holgar y bailar con los demás brujos jóvenes al son de tamborino y flauta. 44 Pero todavía no son plenamente brujos o brujas. Con los nuevos poderes que han obtenido están obligados a realizar maldades, dirigidos por su bruja maestra. Solo con el paso del tiempo estos brujos y brujas menores reciben la dignidad de poder hacer ponzoñas por ellos mismos mediante la bendición con la mano izquierda que les hace el demonio en el aquelarre. Después le entrega a los sapos vestidos que dio a su maestra cuando abjuraron de Cristo, y a partir de entonces ya podrán obtener de ellos el agua hedionda con la que se han de untar para volar al aquelarre y los polvos y ponzoñas para matar personas y ganado y para destruir frutos y cosechas. En adelante no tendrán necesidad de padrinos ni maestras, irán solos a las juntas nocturnas y serán admitidos a mayores secretos y maldades. Son ya brujos y miembros con pleno derecho de la secta. Gozarán de interacción directa, personal y mutua con su Dios y Señor. 45 Cuando se untan para volar recitan una frase que expresa la fusión con el demonio, lo que entre otras cosas les impide ver el sacramento en el altar. 46 Señor, en tu nombre me unto. De aquí en adelante yo he de ser una misma cosa contigo, yo he de ser demonio. Los brujos y brujas no alcanzan todos la misma posición ni idéntico rango y prestigio, ni desempeñan en los conciliábulos y maléficas andanzas nocturnas el mismo cometido. Una cohorte de ancianos brujos que actúa como cuerpo consultivo, acompaña y rodea siempre al demonio, que también lleva media docena de diablejos menores a su alrededor. Son brujos graves, expertos en específicos menesteres malvados, con amplia experiencia brujeril perversa, de los que ha recibido el demonio gran contento. Guardianes de la doctrina y normas de la secta la comunican a los novicios como enseñadores o maestras.